Bueno, Primera de Tesalonicenses capítulo número 5, Ya estamos en la parte final de la carta. Pablo está dando las últimas instrucciones, Pablo está dando los últimos mandatos en la carta. Veíamos primero los mandatos congregacionales, después pasábamos a los mandatos individuales. La última vez vimos los primeros tres, que eran: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. Hoy vamos a pasar con la última, con las últimas cuatro exhortaciones en esta primera carta a los tesalonicenses. Vamos a ver del versículo 19 al 22. 19 al 22 dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Creo que la última vez que estábamos predicando esto, recordaba que tal vez uno de los peligros que todo creyente tiene al pasar por esos versículos, pues es que los ve muy corticos. Y uno tiende a pasar de largo. En algunas reuniones caseras hemos estado hablando que a veces pensamos que estos mandatos los podemos flexibilizar y empezamos a tener ciertos pecados respetables, pecados que sí, yo los cometo, pero todo el mundo los comete también, entonces no pasa nada. Sí, yo no estoy siempre gozoso, pero no pasa nada. ¿Cuántas personas están siempre gozosas? Ninguna. Y empezamos a tener esos mandamientos como flexibles. Si los cumplo bien, y si no, también, no pasa nada. Pero creo que el Señor ha sido muy enfático en poner el estándar en su palabra. Si el Señor pone un mandato, es porque Él espera que nosotros lo cumplamos. Y nosotros no tenemos ningún derecho de flexibilizar ninguno. Llegamos aquí al versículo 19. Con el cuarto mandato, cuarta exhortación individual. Ojo, otra vez recuerdo, esas no son sugerencias que está dando el Señor, son mandatos. ¿Y qué pasa si nosotros no cumplimos estos mandatos? Estamos desobedeciendo. Y si desobedecemos al Señor, ¿qué estamos haciendo? Pecando delante de Él. Entonces vamos con esta sección. También otra aclaración. Creo que muchas veces estos versículos se han malinterpretado y se han tergiversado para crear muchas doctrinas falsas o para sustentar pues las doctrinas propias que se tienen en ciertas sectas o congregaciones que no se ciñen a la palabra. Entonces, bueno, vamos con el versículo 19. Versículo 19, no apaguéis al espíritu. Ese versículo, estudiando y viendo, tiene tres posturas. Muchas personas lo han interpretado de tres maneras. Vamos a mirar las tres maneras y también explicarlas, porque puede ser que nosotros estemos cayendo en algún error al interpretar ese versículo. Entonces, versículo 19, no apaguéis al espíritu. La primera postura que se tiene en cuanto a este versículo es que muchos dicen que este versículo aprueba la pérdida de la salvación. Muchas personas dicen, no se puede apagar el espíritu, porque en el momento en que nosotros apagamos al espíritu, se va y perdemos la salvación. Y muchas personas serias, podríamos decir, creen con firmeza esta postura. Ahora, para empezar a explicar eso, tenemos que empezar a entender Pablo a quién le escribe esta carta a los tesalonicenses. ¿Listo? Esa carta a los tesalonicenses Pablo la dirige únicamente a creyentes. A lo largo de toda la carta nos damos cuenta que Pablo utiliza palabras como a la iglesia, hermanos, sabéis, hermanos, porque vosotros, hermanos, por ello, hermanos, por lo demás, hermanos. Pablo utiliza mucho esta frase, hermanos, haciendo énfasis en que esta carta
los que la están recibiendo son únicamente creyentes. Entonces este mandato de no apagar el Espíritu es únicamente para creyentes. ¿Por qué? Porque el creyente tiene el Espíritu. Los que no son creyentes no poseen el Espíritu Santo. ¿Listo? Primera cosa a tener en cuenta. También vamos a mirar acerca de qué es lo que dice la palabra, si es que dice algo, acerca de la pérdida de la salvación en un creyente. Pero antes tenemos que entender qué es un creyente. ¿Qué es un creyente? ¿Qué es una persona salva? Una persona salva es una persona que un día pasó al frente e hizo una oración de fe. Una persona creyente es una persona que va todos los domingos a la iglesia nada más. Una persona creyente es una persona que llora en las alabanzas. No, una persona creyente es una persona que ha entendido su condición delante del Señor, que ha visto su pecado tal cual Dios lo ve. Es una persona que ha corrido al Señor buscando salvación en arrepentimiento. Ojo con esa palabra, arrepentimiento. Y ha experimentado un cambio en su estilo de vida que solo lo puede dar el Señor. Es una persona que ha abandonado su propia manera de vivir y ahora es el Señor el que está gobernando su vida. Esa es una persona creyente. ¿Listo? Esa es una persona creyente. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra acerca de los creyentes? ¿Qué características nos da la palabra acerca de los creyentes para poder entender si en algún punto la salvación se podría llegar a perder o no? En Efesios 1:7 y en Marcos 10:45, la palabra nos dice que el creyente es redimido. ¿Qué significa la palabra redimido? O sea, el creyente es comprado. Se ha pagado un precio para adquirir al creyente. ¿Cuál fue ese precio? La sangre del Señor Jesús, ¿cierto? La sangre del Señor Jesús. Si la salvación se llegara a perder, significaría que el Señor se retractaría de esa compra y estaría dispuesto a devolver lo que Él ya adquirió. Y en ninguna parte de la palabra aparece esa idea, en ninguna parte de la palabra. También si la salvación se llegara a perder, se supondría que habría un precio más alto que la sangre de Jesús, que alguien nos ha comprado, aparte del Señor Jesús. ¿Y hay algo más valioso que la sangre del Señor Jesús? No, no hay nada más valioso. En Hechos 13:29 y Romanos 3:28 nos dice que el creyente es justificado. ¿Qué significa que el creyente es justificado? Que ha sido declarado justo en el tribunal de Cristo o en el consejo del Señor. Si la salvación se llegara a perder, estaríamos diciendo que el Señor retracta su juicio de todo creyente, lo retracta y cambia su ley, ¿En alguna parte de la palabra observamos eso? Ahora, si el Señor llegara a hacer eso, el Señor se negaría a sí mismo. El Señor es inmutable, el Señor no cambia. La palabra dice que el Señor es juez justo y juez perfecto. ¿Qué pasa si un juez dictamina algo y al poco tiempo lo cambia? ¿Sería un juez confiable? No sería un juez confiable. En Juan 3:16 y en 1 de Juan 5:11, el creyente descansa en la promesa que nos da la palabra de tener vida eterna. Vida eterna. Si la salvación se llegara a perder, ¿nosotros podríamos descansar en una promesa de vida eterna? No podríamos descansar en una vida eterna. Podríamos descansar en la promesa de que podemos estar salvos momentáneamente, superficialmente, temporalmente, porque en cualquier momento podríamos llegar a perder la salvación. Eso haría a Dios mentiroso, porque Dios no nos podría prometer a nosotros vida eterna, porque sencillamente no nos la podría dar, porque nosotros la podríamos llegar a perder. Y eso es una blasfemia, decir que Dios podría llegar a ser mentiroso. En 1 Corintios 1:30, Dios ha prometido al creyente un proceso de santificación. ¿Qué es la santificación? Es ese proceso gradual en el que el Señor lentamente, o bueno, no lentamente, pero en el proceso
va a ir limpiando al creyente de pecado y nos va formando cada vez más a la imagen de Cristo. ¿Qué pasa si la salvación se llegara a perder? Significa que todo el proceso de santificación se perdería, sería echado a la basura. Y significa que Dios tendría que volver a comenzar de nuevo ese proceso de santificación. O sea que todo lo que el Señor ha hecho en el creyente sería en vano. Sería en vano. ¿Hay algún indicio de eso en la palabra? Ninguno. Puedo pensar ahorita en el pasaje que dice que el que comenzó la buena obra en el creyente, el Señor la va a perfeccionar. En ningún momento se dice que el Señor va a perder esa obra, o la va a dejar en pausa, o la va a volver a reiniciar. Siempre la va a perfeccionar. Si la salvación se llegara a perder, la santificación no existiría. No existiría. En el capítulo número 1 de Efesios, el creyente es sellado con el Espíritu Santo, el cual son las arras de nuestra herencia, algo así como una cuota inicial, Si la salvación se llegara a perder, esto tendría varias implicaciones. El Señor tendría que quitar el sello del creyente, el Señor tendría que quitar el Espíritu Santo del creyente y el Señor tendría que retractarse de algo que Él ya adquirió. Tendría que retractarse de algo que ya adquirió y entregar una posesión que ya perteneció a Él. Jamás encontramos esas cosas en la palabra. Y creo que uno de los versículos más claros que nos afirman de pronto que la salvación no se pierde, que nos afirman que la salvación no se pierde, es Juan 10, 27 al 28, que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué significa la palabra nadie? Pues nadie, nada, absolutamente nada, ni yo puedo salirme de las manos del Señor una vez que ya estoy en ellas. Ahora, estos son algunos puntos, pero podríamos charlar acerca de muchos otros que afirman que la salvación no se podría llegar a perder. Pero simplemente quería tocar estos puntos porque creo que esa es una doctrina que hay en muchas iglesias o sectas que, usando este pasaje de no apagar al Espíritu, afirman con contundencia que la salvación se pierde, Ahora, también quiero hacer una aclaración. La salvación no se pierde para el que la tiene, pero aquella persona que nunca ha sido salva, ¿qué va a perder? Si nunca ha tenido la salvación. Y aquí alguien me puede decir: ay, es que yo conozco una persona que asistía a la iglesia y servía y era firme y se apartó y no quiere regresar y está blasfemando el nombre del Señor. Esa persona perdió la salvación. No, ese no es un ejemplo de una persona que perdió la salvación. Ese es un ejemplo de una persona que nunca fue salva. Creo que hoy en día hay personas que llegan a la iglesia y se apartan, o hay personas que llegan a la iglesia y permanecen en la iglesia, pero sin ningún indicio de arrepentimiento. Llegan a la iglesia, permanecen viviendo la vida de iglesia, pero no se quieren despojar de nada, no quieren arrepentimiento, quieren los beneficios que el Señor da, pero no las responsabilidades que Él exige. De vez en cuando, como hemos charlado en algunas reuniones caseras, van subiendo estados en Facebook, en WhatsApp, acerca del Señor para aparentar espiritualidad, pero sus vidas de pecado siguen iguales, vidas de pecado activas, no hay indicios de arrepentimiento. Entonces algunas personas pueden decir: no, pero por favor, ellos son cristianos carnales, no, ellos son cristianos descarriados, no, pues puede ser que hayan perdido la salvación, pero pueden volver. No. Toda esa clase de personas son personas que sencillamente no son salvas. No ha habido una transformación en sus vidas. No son salvas. Quiero que me acompañen un momentico al libro de Lucas,
al libro de Lucas, capítulo número 13. Vamos a ver un versículo que hemos estado estudiando de a poquitos ahí en las reuniones caseras. Lucas capítulo número 13. Versículo número 1. Bueno, de Lucas 13, del 1 al 5, el Señor da una orden clara a estas personas que lo están escuchando. ¿Cuál es esa orden? Arrepiéntanse. Si ustedes no se arrepienten, no va a haber salvación y van a perecer. Arrepiéntanse. Después, más adelante, el Señor empieza a contar una serie de parábolas y llegamos al versículo número 23. Versículo número 23. Esta persona ha entendido lo que significan las parábolas que Jesús ha contado y hace una pregunta a Jesús. Probablemente puede que este hombre esté asustado o puede ser que esté inquieto. ¿Y cuál es la pregunta que este hombre le hace a Jesús? Versículo 23 dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Cómo así, Jesús? Pero luego hoy las iglesias no están llenas. Luego la mayoría de personas que yo conozco no creen en ti. ¿Cómo así, Jesús? O sea que son pocas las personas que se van a salvar. Esa persona entendió las parábolas que Jesús acabó de contar y él entiende, puede ser que hoy muchas personas estén engañadas, viviendo un falso evangelio que crearon en su mente. Claro, yo voy a la iglesia, pero no me voy a arrepentir. Claro, yo puedo ir a la iglesia, pero no me tengo que despojar de nada. Claro, yo voy a la iglesia, a las reuniones caseras, otra vez, de vez en cuando publico algo del Señor, de vez en cuando leo la Biblia, de vez en cuando oro, de vez en cuando escucho ahí una que otra alabanza, pero esto yo no estoy dispuesto a dejarlo. Estas prácticas pecaminosas, yo no estoy dispuesto a dejarlos. No. ¿Ese es el mensaje que Cristo ha predicado? No. Hasta este momento, el único mensaje del Señor en cuanto a la salvación es, seguirme cuesta. Y no es tan sencillo. Obviamente, es simplemente por gracia. Pero esa gracia va a transformar mi vida. La fe transforma mi vida. Si mi vida sigue igual, desde que aparentemente conozco a Jesús, si yo no me he despojado de nada, si no hay arrepentimiento en mi vida, tengo todo el derecho a dudar de mi salvación, porque significa que yo no tengo la fe que salva, significa que el Señor no está obrando en mí, significa que yo no tengo el Espíritu Santo, y si yo no tengo el Espíritu Santo significa que no hay salvación. Otra vez, este hombre dice Jesús, o sea que hoy muchas personas están engañadas pensando que sí, pero no. ¿Y Jesús qué le responde? Sí. Ahora, ¿por qué este hombre pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús en un hipotético caso le respondería que sí. Porque las personas no están dispuestas a la responsabilidad que conlleva la salvación. Las personas no están dispuestas a soltar la vida pecaminosa que llevan. No lo están. Y cuando nosotros pasamos por los evangelios, nos damos cuenta que muchas personas querían seguir a Jesús y se acercaron a Jesús, pero esas personas se fueron sin Jesús, porque el estándar de Jesús fue alto. Y lo que decíamos en algunas reuniones caseras es, ¿a mí qué me hace pensar que Jesús fue tan duro con estas personas, pero conmigo no va a ser duro hoy? ¿Qué me hace pensar que con estas personas Jesús sí puso sus exigencias claras, pero conmigo Él está dispuesto a bajarlas? ¿Qué me hace pensar que estas personas sí tenían que asumir esa responsabilidad de despojarse y abandonar su pecado, pero que yo no? ¿Qué me hace pensar eso? Que Jesús conmigo va a bajar el estándar y va a decir, está bien, sígueme. Ay, ¿no quieres abandonar ese pecado? Está bien, vamos. Yo te acepto como eres. Tranquilo, vamos. No. Entonces, ¿la salvación se puede perder? Volvemos a 1 Tesalonicenses. ¿La salvación se puede perder? No.
pero hay que tener en cuenta o estar seguros de que primero tengamos la salvación, porque incluso podemos estar engañados, pensando que sí estamos, pero no estamos. Y sería muy triste darnos cuenta del engaño cuando ya no haya nada que hacer, cuando estemos delante del Señor, en el juicio del gran trono blanco, cuando ya no va a haber otra oportunidad. Creo que sería muy triste, creo que sería muy triste. Entonces, creo que también es un buen momento para reflexionar qué es lo que hoy en día está, o qué es lo que hoy mi estilo de vida está reflejando de mí. ¿Qué es lo que mi estilo de vida refleja de mí? Estoy caminando por ese camino espacioso, llevando lo que yo quiero, sin necesidad de despojarme de nada, llevando mi mochila llena de pecados, pero pensando que soy salvo, pensando que el Señor me ama, pensando que voy a gozar de los beneficios del cielo. ¿O realmente mi estilo de vida demuestra que sí me he tenido que despojar de muchas cosas por amor al Señor? ¿O que el Señor sí ha estado obrando en mi vida, ayudándome a quitar muchas de las cosas? Creo que es un buen momento para reflexionar nuestro estilo de vida. ¿Qué demuestra nuestro estilo de vida? ¿Vamos por el camino espacioso o vamos por el camino angostico? El que cuesta, el que es difícil, porque tengo que negarme a mí mismo y despojarme de muchas cosas. Creo que sería un buen momento para reflexionar eso. Entonces, la primera postura ahí en Primera de Tesalonicenses dice que no apaguéis al Espíritu, habla acerca de la pérdida de la salvación, postura que según la palabra no tiene ningún sustento, porque la salvación no puede perderse. Vamos con la segunda postura. La segunda postura de no apaguéis al Espíritu hace referencia a los dones espirituales. Muchas personas piensan que en Tesalónica estaba pasando lo contrario de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto con los dones espirituales? Había una tergiversación tremenda. Los corintios querían los dones más vistosos y los estaban tergiversando y los estaban mal utilizando. Pero al parecer, dicen los que sostienen esta postura, que en Tesalónica pasaba lo contrario. Los de Tesalónica estaban obligando a algunas personas que tenían el don de profecía a quedarse en silencio, a no ejercer ese don. Quiero que por un momento, estas personas dicen eso basándose también en el versículo 20, que dicen que ese es el contexto. No menospreciéis las profecías. No pueden menospreciar las profecías, tienen que dejar que la profecía venga. Imaginémonos por un momento, digamos que esa suposición sea verdad, por un momento, que el propósito de Pablo al escribir este versículo o esta línea a los tesalonicenses haya sido esa. ¿Eso aplicaría para nosotros hoy en día? No. Muchas personas cogen este versículo tergiversado para decir, es que aquí dice que nosotros no podemos negar ningún don hoy en día, que tenemos que seguir recibiendo profecía profética de parte del Señor. Suponiendo por un momento que esta postura sea la correcta en cuanto a Pablo para los tesalonicenses, tenemos que tener en cuenta muchos aspectos y entender que el contexto en el que Pablo le escribió a los tesalonicenses es muy diferente a nuestro contexto hoy en día, y que por ninguna razón ese propósito por el que Pablo le escribió a los tesalonicenses es aplicable a nosotros hoy en día. Primero, Pablo le escribe a los tesalonicenses cuando el Nuevo Testamento no ha sido escrito en su totalidad. Prácticamente cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, faltaba el 95% del Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses y Gálatas fueron aproximadamente los primeros libros en escribirse del Nuevo Testamento. Entonces, los creyentes en Tesalónica necesitaban revelación nueva de parte de Dios. Sí, porque la palabra no estaba completa. Ahora, no de todas las personas, de los apóstoles. ¿Listo? Nosotros hoy en día necesitamos revelación directa de parte de Dios.
¿Nosotros hoy en día necesitamos una revelación nueva de parte de Dios? No. Es un claro y rotundo no. ¿Por qué? Porque ya el canon de la Biblia está completo, ya la Biblia está terminada, completa. No necesitamos más revelación de Dios. Dios, todo lo que quería que nosotros supiéramos en este tiempo, ya lo ha escrito en su palabra o lo dejó inspirado en su palabra. Ya Dios no quiere que nosotros hoy en día sepamos algo más de lo que está en su palabra. Su palabra nos basta. Nosotros no necesitamos revelación profética nueva de parte de nadie. El segundo aspecto es que los tesalonicenses gozaban de un privilegio que nosotros no tenemos hoy en día. Los tesalonicenses podían gozar de la presencia de los apóstoles en ese tiempo. Algunos de los apóstoles seguían con vida. ¿Nosotros hoy gozamos de ese privilegio? No. Ay, pero es que yo he escuchado al apóstol tal, yo he escuchado a la apostoliza tal, yo he escuchado al profeta tal. No, eso es falso. Eso es completamente herejía. Eso es una herejía. Hoy en día no hay apóstoles. Oye, Sebastián, ¿usted por qué dice eso? ¿Tiene envidia? No. En Hechos 1 se nos dan los requisitos para ser apóstol. ¿Cuáles eran los requisitos del apostolado? Primero, haber sido testigo ocular del ministerio de Jesús y haber estado y compartido con los otros apóstoles. ¿Hoy en día es posible eso? Imposible. Otro requisito es que esa persona también tenía que ser testigo ocular de la resurrección de Cristo. ¿Es posible eso hoy? Tampoco. Y otro requisito es que esa persona tuvo que haber sido enseñado directamente de Jesús, cosa que tampoco es posible hoy. O sea que quiero hacer ahí un pequeño paréntesis. Cuando hoy nosotros escuchemos, no, que el apóstol tal, no, que el profeta tal, es herejía. Y hay que salir corriendo y huyendo de esas personas, porque son falsos maestros. Me pongo a pensar, ahí la vez pasada en Facebook, yo para mirar puse apóstol ahí en la búsqueda, y me aparecieron más de 800 resultados, o sea, más de 800 personas que se hacen llamar apóstol. Y yo, tremendo, y la Biblia no nombra más de 15 apóstoles, más de 15 no nombra, más de 14 no nombra, y hoy hay 800. Es herejía. Los tesalonicenses gozaban de la presencia de los apóstoles y eran ellos los que traían la palabra profética revelada a ellos. Y si alguien se atrevía a dar una profecía, los tesalonicenses podían mandar a preguntar a un apóstol, ¿eso es verdad? Y ellos daban el aval o lo rechazaban, cosa que hoy nosotros no tenemos. Nosotros hoy no necesitamos que nadie, absolutamente ninguna persona, venga a darnos una revelación profética de parte del Señor. Ahora, ahí para terminar este tema de acerca de la profecía, ahí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, Pablo nos expresa el propósito de la profecía. Pablo dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Todo don espiritual, inclusive en ese momento el de profecía, tenía una función principal y era el provecho y edificación de la iglesia, no propiamente individual. Y eso es lo que nosotros vemos hoy en día con esas personas que profetizan. Hoy es una tergiversación completa. Se hacen grandes filas con los eslogan o con las frases de es que el Señor tiene grandes cosas para ti, y comienzan a profetizar carros, viajes, casas. ¿Dónde está ahí la edificación? ¿Dónde está la exhortación? ¿Y dónde está la consolación en cuanto al Señor? En ningún lado. Porque hoy ya no necesitamos más
palabra profética revelada nueva. Entonces, la segunda postura de no apaguéis al Espíritu, dicen los que creen en esta postura, que los tesalonicenses tenían que dejar que se profetizara, pero bíblicamente no hay sustento para esta postura tampoco. Pablo a lo largo del libro de Tesalonicenses no ha hablado de los dones espirituales. Para venir a dedicar 2 versículos a los dones, no. Y llegamos a la tercera postura que creo que es la correcta. Y es que Pablo quiere dar a entender a la iglesia en Tesalónica algo más general. ¿Cómo así más general? No apaguéis al Espíritu hace referencia a menguarlo. O también puede hacer referencia a limitar su obra en nosotros. ¿Qué? ¿Nosotros podemos llegar a limitar la obra del Espíritu Santo en nosotros? Sí. Hay en Efesios, ay, se me pasa el capítulo. En Efesios 4, creo que es, Pablo también habla de un tema similar diciendo: no contristéis al Espíritu Santo, no entristezcan al Espíritu Santo. Ahora tendríamos que ponernos a pensar a qué hace referencia Pablo con apagarlo, menguarlo, entristecerlo, limitar su obra en nosotros. ¿Cómo nosotros como creyentes podemos llegar a hacer eso con el Espíritu Santo? Y la respuesta es solo una vida activa de pecado, nuestra desobediencia, nuestra falta de dependencia del Señor. Esas cosas limitan y menguan la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nuestra poca dependencia, nuestra poca cercanía del Señor, Ahí en Efesios capítulo número 4, no tienen que ir, el apóstol Pablo está hablando y está dando una lista grande. Pablo está diciendo: no se enojen, no den lugar al diablo, no roben, no hablen palabras corrompidas. Y es ahí donde entra la frase: no contristéis al Espíritu Santo. Y después sigue diciendo, desechen toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda malicia. Todas estas prácticas de pecado, todos estos pecados son los que contristan al Espíritu Santo. Todo pecado en mi vida en el cual yo no tengo ningún indicio de arrepentimiento, todo pecado en el cual yo no quiera arrepentirme, toda desobediencia de frente que esté haciendo con el Señor y no me importe, cada una de esas cosas contrista al Espíritu Santo. ¿Qué es contristar entonces al Espíritu Santo? Limitar la obra del Espíritu Santo en nosotros. No dejar al Espíritu Santo obrar de manera activa en nosotros. No dejar obrar al Espíritu Santo de manera activa en nosotros. La mejor manera de no apagar el Espíritu es llevando una vida de obediencia, sometimiento al Señor, santificación y dependencia a Él. Cualquier otra cosa que yo haga fuera de eso va a limitar la obra del Espíritu Santo en mi vida. Quiero que vayamos un momentico al libro de Gálatas. Gálatas capítulo número 5, versículos 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que el Espíritu Santo va a producir en el creyente. Eso es lo que en el creyente se tiene que ir notando con mayor regularidad y frecuencia. Esa es la obra del Espíritu en nosotros. También el Espíritu ejerce también otros ministerios, pero este es el fruto que el Espíritu Santo va a producir en el creyente. Pregunta: ¿nosotros estamos experimentando esta lista de frutos en nuestras vidas? Si la respuesta es sí, excelente, el Espíritu Santo está obrando de manera activa, tremendo. Si la respuesta es sí, pero últimamente no, significa que el Espíritu Santo puede estar contristado,
y nosotros limitamos su obra y Él no está obrando de manera activa en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Identificar rápidamente lo que está haciendo que el espíritu esté siendo contristado. Tenemos que empezar a identificar rápidamente qué pecado, qué práctica pecaminosa hay en mi vida hoy, de la cual yo no he querido arrepentirme, y desecharla. Inmediatamente apartarme de esa práctica pecaminosa. Pero también puede que otra persona diga, no, yo nunca he experimentado eso en mi vida. Amor, no. Gozo, menos. Paz, tampoco. Benignidad, menos. Bondad, tampoco. Mansedumbre, no. Yo nunca he experimentado eso en mi vida. Cuidado, porque en el versículo 19 hay otra lista. Quiero que vayamos al versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿Cuál de las dos listas está gobernando nuestra vida? Si una persona dice, la primera lista no es porque aparentemente el Espíritu Santo no está obrando. Y si una persona dice, yo nunca he experimentado esa lista en mi vida, es porque el Espíritu Santo nunca ha obrado en la vida de esa persona. O sea que el Espíritu Santo no está en la vida de esa persona. A veces, otra vez, nosotros pasamos por esa lista y decimos, idolatría, ese es un pecado que todo el mundo comete. Enemistades, pero ese también es un pecado que todo el mundo comete. Envidias, ese pecado también todo el mundo lo comete. Y empezamos a tener esta lista en nuestro paquete de pecados respetables, cuando el Señor dice claramente no. Miren cómo termina el versículo 21. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Entonces, si nosotros no vemos ninguna evidencia en nuestras vidas de la primera lista, de la lista de los frutos del Espíritu Santo, es porque probablemente el Espíritu Santo no esté obrando en nosotros. Y si el Espíritu Santo no está obrando en nosotros, si no hemos visto ningún indicio, es porque sencillamente el Espíritu Santo no está en nosotros. Y otra vez volvemos a la misma exhortación que al principio. Cuidado. Venir a la iglesia a mí no me hace salvo. Publicar estaditos en WhatsApp con versículos a mí no me hace salvo. Cantar alabanzas y llorar con las alabanzas en la iglesia a mí no me hace salvo. Estar todos los días escuchando alabanzas a mí no me hace salvo. Pero hoy vivimos en un cristianismo que vende que todas las personas que hagan eso son salvas y que no tenemos ningún derecho a dudar de la salvación de ellas. Pero el Señor dice, cuidado, porque pueden estar engañados. Pueden en sus mentes otra vez estar pensando que sí, pero no. ¿Qué es lo que en nuestras vidas está dominando? ¿El Espíritu Santo o las obras de la carne? Cuando el Espíritu Santo es introducido, por decirlo así, en el creyente, cuando el Espíritu Santo pasa a morar en el creyente, no significa que el Espíritu Santo va a sacar la carne, no significa que el Espíritu Santo saca los pecados, no, pero significa que ahora el Espíritu Santo pasa a dominar esas áreas en nuestras vidas, pasa a dominar.
no a sacar, a dominar. ¿Qué es lo que hoy está dominando nuestras vidas? ¿El Espíritu Santo o las obras de la carne? Y otra pregunta. Gracias. Otra pregunta. Cuando nosotros pecamos, ¿qué sentimos? Cuando nosotros pecamos, ¿cómo nos sentimos? ¿Cuál es nuestra actitud frente al pecado? ¿Qué sentimos? ¿No sentimos nada? Pecamos y chévere. Nos gozamos en pecar, nos deleitamos en pecar. Cuando un creyente contrista al Espíritu Santo, es evidente, porque la sensación en el creyente cambia. Cuando un creyente contrista al Espíritu Santo al pecar, el creyente no se siente bien. El creyente sabe que esa naturaleza no es suya y quiere hacer todo lo posible para salir de ese pecado y regresar nuevamente al Señor. Eso es contristar al Espíritu Santo, y eso es como el Espíritu Santo nos demuestra a nosotros que lo contristamos. Pero si nosotros pecamos y no sentimos nada, si nosotros pecamos y nos da igual, si nosotros pecamos y no sentimos nada en nuestras conciencias, se enciende otra vez la alerta, porque entonces el Espíritu Santo no está en nosotros, no está en nosotros. Y otra vez, creo que es un buen momento para examinar nuestras vidas. Siempre que el creyente pasa por pasajes como estos, el creyente tiene que ser confrontado. Es imposible que un creyente pase por estos pasajes y diga, no, yo soy salvo, resalvo, esos pasajes no son para mí. No. Un creyente, cuando pasa por estos pasajes, tiene que examinarse a sí mismo. Y lo único que puede sentir la única sensación que puede sentir es: Señor, ten misericordia de mí y ayúdame. Porque puede ser que esté engañado, o puede ser que no, pero ayúdame. Ten misericordia, Señor. No permitas que yo llegue a un punto en el que apague al Espíritu Santo. No permitas que llegue a un punto en el que peque y ya no me importe. Estos pasajes tienen que confrontar al creyente. Si una persona pasa por estos pasajes y no confronta, no pasa nada, es una alerta. Generalmente las personas que están engañadas no les importa. Son exhortadas y no les importa. Van a confrontarlas y no les importa. Esas personas dicen: ¿qué le pasa? Yo estoy bien. Vaya a confrontar a otra persona. Revisen primero su vida antes de venir a hablarme a mí. Las personas que están engañadas pasan por estos pasajes de largo. Chévere lo que dice la Biblia, pero no me importa. Yo voy a seguir mi vida como estoy. Yo voy a abandonar mi pecado. La tercera postura, volvemos a 1 de Tesalonicenses otra vez. No apaguéis al Espíritu. ¿Hace referencia a la pérdida de la salvación? No. ¿Hace referencia a que yo tengo que dejar que profeticen y que vengan y nos den revelación nueva? No. No apaguéis al Espíritu significa no contristen al Espíritu Santo por una práctica pecaminosa en sus vidas. En sus vidas. Eso no podemos contristar al Espíritu Santo. Versículo 20, y aquí ya vamos avanzando. Estos no van a ser tan largos como el primero. Versículo 20, no menospreciéis las profecías. Esa palabra de menospreciar hace referencia a tener en poco, a estimar como algo menor, a no darle importancia. Y la profecía puede referirse a las palabras escritas o habladas. ¿Listo? Un ejemplo, ahí en el capítulo 4 Pablo habló una profecía, 2 profecías. ¿Cuáles fueron? El arrebatamiento y el día del Señor. Esas profecías Pablo les está diciendo: no las menosprecien,
tienen que estar alertas, tienen que prestarles atención. Hoy en nuestro caso, no menospreciar las profecías, ¿a qué podría hacer referencia? A la palabra, a las escrituras, y es un mandato claro. Nosotros no podemos menospreciar la palabra, no podemos tener en poco la palabra, no podemos burlar la palabra. Ahora, puede ser que alguien me diga, "Ay, yo soy cristiano, yo no podría hacerle eso a la palabra, yo nunca la he menospreciado", pero de pronto la pregunta sería, ¿cuánto tiempo nosotros pasamos en la palabra a la semana? La pregunta sería, ¿cuánto tiempo nosotros nos sentamos a meditar y a estudiar diligentemente la palabra? ¿Cuánto tiempo a la semana? ¿Cuánto tiempo nosotros anhelamos buscar la palabra? Si yo no busco la palabra, la estoy menospreciando. Si yo no la busco es porque la estoy teniendo en poco, es porque prefiero otra cosa aparte de la palabra. Si yo no obedezco la palabra, estoy burlando la palabra. Estoy leyendo y diciéndole al Señor, muy bonito, pero yo no voy a obedecer esto. La estoy menospreciando. ¿Qué sería lo opuesto a menospreciar? Lo opuesto a menospreciar sería honrar, alabar. También lo opuesto sería atender o apreciar. Nosotros atendemos constantemente a la palabra, nosotros buscamos diligentemente la palabra honrándola, nosotros apreciamos la palabra como un tesoro en el cual nosotros todos los días vamos a ella. Si la respuesta es no, la estamos menospreciando. Es menosprecio. Menospreciar la palabra no significa simplemente coger este libro y quemarlo, o botarlo, o negarlo, ¿no? Menospreciar la palabra es no buscarla. Menospreciar la palabra es no pasar tiempo de calidad diligentemente estudiándola. Eso es menospreciar la palabra. ¿Y qué es lo que produce que yo menosprecie la palabra? Apagar al Espíritu Santo. Una de las obras del Espíritu Santo también es que el Espíritu nos da luz en cuanto a la palabra, nos enseña también acerca de la palabra. ¿Qué nos va a enseñar el Espíritu acerca de la palabra si nosotros no vamos diligentemente a la palabra a estudiarla? ¿No? Lo apagamos, no dejamos que Él obre en nuestras vidas. Versículo 21, examinadlo todo, retened lo bueno. Esa palabra examinadlo todo hace referencia a probar, poner a prueba o someter a prueba. Hoy estaba pensando, estos días estaba pensando, qué falta de discernimiento la que hay hoy entre los creyentes. Hay mucha falta de discernimiento en los creyentes a nivel mundial, porque los creyentes no buscan la palabra, porque los creyentes no examinan la palabra, porque los creyentes no pasan tiempo de calidad en la palabra. Si un creyente no examina la palabra, va a vivir engañado, no va a tener discernimiento. Un ejemplo de personas o un grupo de personas que examinaban todo, lo encontramos ahí en Hechos 17, una vez que Pablo sale de Tesalónica, va a Berea. Y Pablo va a predicar la palabra en Berea. ¿Y qué hicieron los de Berea? La palabra dice que ellos escudriñaban a ver si eso que Pablo les estaba diciendo era verdad. Todos los días escudriñaban la palabra. Pablo, siendo apóstol, iba a enseñarles, y los de Berea decían, está bien Pablo, espérate, porque ahora nosotros vamos a ir a las Escrituras a mirar si lo que tú nos estás diciendo es verdad. Eso es escudriñar las palabras. La palabra, escudriñar las Escrituras, pasar tiempo de calidad en la palabra. Tiempo de calidad en la palabra. ¿Cómo puedo yo tener discernimiento para examinar todo? No apagando al Espíritu Santo.
Si el Espíritu Santo está apagado en mi vida, si yo limito la obra del Espíritu Santo, yo no voy a tener discernimiento. Es imposible que tenga discernimiento. No puedo tener discernimiento. Versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. También se podría traducir como aléjense de toda práctica pecaminosa. Aléjense de todo tipo de mal. Tomando el versículo 21 y 22, creo que también, aparte de la palabra, examinar la palabra y retener lo bueno, creo que también puede hacer una aplicación, podría ser nuestras vidas, nuestro estilo de vida, examinarlo todo, qué estamos viendo, qué estamos escuchando, qué estamos hablando, examinarlo todo y apartar el pecado de nuestras vidas. Nosotros no podemos hacer eso si el Espíritu Santo está apagado. Es imposible, es imposible, es imposible. Para terminar, para ir concluyendo, hoy hay un peligro grande en nuestro mundo. Hoy a nivel mundial hay muchas opciones, hay muchas doctrinas, hay muchas mentiras, hay muchas cosas nuevas. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, vamos a caer muy rápido en cada una de esas olas que el mundo va trazando. Allá en el jardín del Edén, ¿qué necesitó Satanás para engañar a Adán y a Eva? Una pregunta. Y Adán no tenía una naturaleza pecaminosa. Adán y Eva estaban en un estado de inocencia. Solo una pregunta los hizo caer. Nosotros tenemos naturaleza pecaminosa. Nosotros no tenemos la mente de Adán. Nosotros no tenemos la inocencia de Adán. Si el Espíritu Santo está apagado en nuestras vidas, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos resistir a Satanás más que Adán? Es imposible. Si tenemos al Espíritu Santo apagado en nuestras vidas, si no vamos y escudriñamos la palabra, las Escrituras, si no lo examinamos todo, va a venir el mundo con sus doctrinas, con sus mentiras, ¿y qué vamos a hacer nosotros? A caer. Una sola pregunta necesitó Satanás para hacer caer a Adán y a Eva. Hoy nosotros tenemos muchas maneras de caer. Hoy nosotros estamos en peligro tremendo. La única manera de nosotros protegernos del peligro del mundo y de Satanás es no apagando al Espíritu Santo. No apagando al Espíritu Santo. Viviendo una vida de obediencia, viviendo una vida de dependencia a Él, de sometimiento al Señor y yendo constantemente a la palabra para escudriñarla. Constantemente, no una vez a la semana, no una vez al mes, no 2 veces por semana, todos los días. Así termina esta última lista de instrucciones. Así termina esta última lista de instrucciones de Pablo hacia los tesalonicenses. Y creo que, también sería interesante que a lo largo de la semana nosotros podamos regresar otra vez a esta lista, versículos 16 al 22, poner esa lista en nuestras mentes y empezar a ser intencionales en qué estamos fallando, siempre gozosos, orando sin cesar, dando gracias por todo, no apagando al Espíritu, no menospreciando las profecías, las Escrituras, examinarlo todo, examinar mi vida, mis pensamientos, mis palabras y abstenerme, apartarme de toda clase de mal. Así es como el Señor quería que los tesalonicenses vivieran. Así los tesalonicenses vivían y por eso era una iglesia digna de imitar. Así es como el Señor espera que nosotros vivamos hoy. Otra vez, no es una sugerencia, es una orden. Entonces, que el Señor nos ayude y nos dé gracia para poder hacerlo.